Buenos días, hermanos, es un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes y llegar por este medio a sus hogares. Les queremos comentar que aquí en Chimaltenango no hay energía eléctrica, así que si no hay buena iluminación o un buen audio, pues pedimos disculpas, pero por lo mismo de que no hay energía, no podemos transmitir de la misma manera, pero es un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien, con paz, con bendición de Dios. Es un privilegio poderles saludar, mis amados hermanos. Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro, vamos a pedir en esta mañana la dirección de Dios. Padre eterno, gracias por este día que nos has regalado, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, tu misericordia y tu fidelidad. Señor, te ruego, te suplico en esta mañana que nos des dirección, Señor, que nos dirijas, que nos enseñes, Señor, a través de tu santa palabra. Ayúdanos, Padre eterno, háblanos. Quiero ser, Señor, un canal de bendición, Padre eterno. Te lo ruego, Señor, y te lo suplico. Todo te lo pido en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 20. Y vamos a leer del versículo 20 al 28. Mateo capítulo 20, del versículo 20 al versículo 28. Y la palabra de Dios dice de esta manera. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este mensaje lo he titulado Jesús, ejemplo de servicio. Les quiero comentar que, si no me equivoco, la semana pasada pedí comida en un restaurante donde dan de comida rápida. Vino mi pedido, pero la sorpresa fue que
las cosas no me vinieron como las había pedido. Las papas venían frías y realmente como yo lo había pedido, no había recibido el pedido. Ya me había pasado un par de veces y me comunico al servicio al cliente por medio de internet. Escribo qué es lo que me desagradó, qué fue lo que no me gustó, que no recibí bien mi pedido. Y pues bueno, pasó la noche y pues yo pensé que esto se iba a quedar de esa manera. Mi sorpresa es que al día siguiente, en la tarde, recibí una llamada y pues contesté, me dijeron mi nombre, yo les dije que estaba ahí a la orden, que qué necesitaban, y era cabalmente el gerente del restaurante. Y me preguntó sobre el pedido, me dijo si realmente no lo había recibido como yo lo había pedido, y pidió disculpas. Y me dijo si nuevamente me podía volver a mandar el pedido. Lógicamente, pues ya no lo tenía que pagar. Pidió disculpas porque decía él que el restaurante estaba para servir. La visión de ellos es servirle bien al cliente. Y pues ellos no quieren perder a un cliente. Hoy hablar de servicio, hermano, es algo muy importante, creo yo. Se habla en el ámbito empresarial, en el ámbito del liderazgo. Creo yo que también es de suma importancia que constantemente podamos enseñar y hablar de esto en la iglesia. Necesitamos tener una actitud de servicio. Y un servicio, mis amados hermanos, de excelencia. Yo le comentaba a mi familia sobre este restaurante y le decía, realmente ha sido el único restaurante que me ha mandado nuevamente sin cobrarme absolutamente nada, que me vuelve nuevamente a enviar mi pedido y realmente como yo lo había hecho. Hoy necesitamos tener esa actitud de servicio. En el relato que acabamos de leer, vemos y podemos analizar de que varias mujeres acompañaban el ministerio de Jesús y los 12 en su viaje a Jerusalén. Jesús predice inminente crisis en Jerusalén. Y una de las mujeres, la madre de Jacob y Juan, se acercaron a Jesús, dice el texto, y arrodillándose, la Reina Valera lo traduce como postrándose, le pidió un pequeño favor, le pide un favor. Jesús le pregunta, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena. Y es interesante, ¿no? Porque dice esta mujer, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu diestra y el otro a tu izquierda. Muchas veces queremos actuar con Dios de esta manera, ¿no? Y casi como dándole órdenes. Y viene esta mujer a decirle a Jesús, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Cuántas veces nos hemos acercado con esa actitud? Esta mujer, hermanos, ha sido una fiel seguidora de Jesús, identificada posteriormente como Salomé. Es interesante porque el nombre Salomé quiere decir pacífica. Muy interesante el significado de Salomé, pacífica. Está entre las que acompañaban a Jesús en la cruz y dan testimonio de la tumba vacía. Era una mujer fiel. Quiero que me acompañe rápidamente al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 16. Y vamos al versículo 1. Y la palabra de Dios dice,
Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Mire la fidelidad de esta mujer. Estaba preparando especies aromáticas para ir a preparar el cuerpo de Jesús. Él ya había sido crucificado. Era una mujer fiel. La mejor explicación de los listados de mujeres identifican a Salomé como la hermana de María, la madre de Jesús. Sería pues, muy probablemente, una tía de Jesús y sus hijos, Juan y Jacob, primos por parte de madre, y es posible que cuando Jesús emprende su último viaje a Jerusalén, su madre y su tía viajaron con él, con el grupo de los discípulos. Al arrodillarse esta mujer delante de él, Salomé probablemente considera a Jesús como su Señor mesiánico, pero lo que parece pretende también ejercer una influencia como pariente. Si vemos de que era una tía de Jesús, pues tenía un poquito de influencia, podríamos decir. Dicho en buen guatemalteco, decimos tenía cierto cuello, ¿no? Ya quería interceder por sus hijos y probablemente pues tenía esa influencia, o ella consideraba tener esa influencia como tía. En el relato de Marcos, son los dos discípulos quienes le piden directamente este favor a Jesús, lo cual entonces indicaría que el deseo procede tanto de ellos como de su madre. No solo es un deseo de la madre, sino que también es un deseo de los hijos. La petición de la mujer es explícita y directa. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente uno a la derecha y otro se siente a la izquierda. No está presionando a sus hijos para que hagan algo que no quieran, sino que juntos están demostrando su compromiso apoyando a Jesús en lo que está por llegar. El que una madre pretendiera entonces la promoción de sus hijos mediante una súplica directa a una autoridad no era algo extraño, como pone de relieve el ejemplo de Betsabé, hablando a favor de su hijo Salomón, ya con el anciano rey David. Esto es muy interesante. Quiero que me acompañe a Primera de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 15. Vamos a leer del 15 al 21. Entonces Betsabé entró en la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisag, sunamita, le servía. Y Betsabé se inclinó, hizo reverencia al rey, y el rey dijo: ¿qué tienes? Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y han convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de presentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera, sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables.
Muy interesante. Vemos, hermanos, la intervención, ¿no? La intercesión de una madre. Vemos que se está dando un conflicto, perdón, un conflicto de poderes. Y ya se había levantado Adonías, hermanos, y existía el conflicto. Y entonces viene Betsabé a interceder por su hijo, que era Salomón. El relato que leímos entonces en el Evangelio de Mateo nos hace pensar en esto, en una mujer que está intercediendo por sus hijos. Es posible que esta petición se inspire en el comentario de Jesús en Mateo capítulo 19, en el verso 28. Y el texto dice, y Jesús les dijo, de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y probablemente pensando en esto, hermanos, viene entonces esta madre intercediendo ante Jesús para decirle, te ruego, te suplico que cuando estés en tu reino, cuando estés en tu trono, pon a mis hijos, uno a la derecha y otro, por favor, ponlo a la izquierda. Sentarse a la derecha, hermanos, es ocupar un lugar de mayor honor. Sea que hablemos de la madre del rey sentada a la diestra, o del rey David y el Mesías sentados a la diestra de Dios, dice el Salmo capítulo 110:1. El asiento izquierdo, hermanos, también se reserva para el segundo lugar de importancia después del monarca. El rey Saúl reservaba estos dos lugares para su hijo y para su general. Quiere decir, mis amados hermanos, observando esto, de que esta madre está pidiendo algo importante, ¿no? Quiere que sus hijos tengan cierta autoridad, que sean importantes en el reino. Por lo tanto, la petición de esta mujer es, Señor, te ruego que un hijo se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. Serían como las personas más importantes. Esta madre quiere que sus hijos tengan un protagonismo en el reino de los cielos. Y Jesús, hermanos, se dirige directamente a los hermanos cuando declara, no saben lo que están pidiendo. El verso 22 dice, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos respondieron, podemos, nosotros podemos. Ni ellos ni su madre tenían idea de lo que les esperaba, de lo que les aguardaba. ¿Puede acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Dice otra versión. Hay un pensamiento que dice que no hay miel sin hiel. Y ellos no sabían lo que estaba por venir, lo que venía. Y probablemente de una manera muy presurosa, ellos dicen, sí podemos. A lo largo de la historia, la copa alude figurativamente al destino de Dios que ha establecido para alguien. Y es interesante porque puede ser, cuando se habla de una copa, puede que se esté hablando de bendición y de salvación. Por ejemplo, vamos al Salmo capítulo 16. Salmo capítulo 16. Y vamos al verso 5. La palabra de Dios dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa.
tú sustentarás mi suerte. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Se está hablando de la copa, se está hablando de herencia. Siempre en el libro de Salmos, quiero que me acompañe al Salmo 116. Salmo 116, versículo 13. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Aquí la copa, hermanos, tiene que ver con salvación. Tomaré la copa de salvación, dice el salmista. Pero también, hermanos, la figura de la copa también es una figura de ira y de destrucción. Quiero que me acompañe ahora al libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 51, verso 17. 51, 17. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz. Ese cáliz, hermanos, es la copa de su ira. Porque el cáliz, dice esta versión, que se está refiriendo a la copa, del aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Se está refiriendo entonces a una copa de ira. Acompáñenme al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 25. Vamos a leer del verso 15 en adelante. Porque así me dijo Jehová Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá, a sus reyes, a sus príncipes, para ponerlos en ruina, en escarnio, en burla, en maldición, como hasta hoy. Usted puede seguir leyendo el texto. Esta copa, hermanos, se está refiriendo entonces a ruina, a escarnio, a maldición. Vuelvo y repito, hermanos, entonces, hablando de la copa, puede tener un sentido o puede aludir a bendición y a salvación, pero también la copa nos puede hablar, hermanos, de ira y de destrucción. Jesús hace referencia a su copa de sufrimiento en la cruz. Y a esto es a lo que Jesús se está refiriendo, al sufrimiento que él tenía que pasar. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 39. El verso 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí, hermanos, se está refiriendo, cuando Jesús hace referencia a la copa, es el sufrimiento que él tenía que enfrentar para llegar a esa cruz. Y a esto es lo que se está refiriendo Jesús cuando dice: no sabéis lo que pedís. Ustedes no saben lo que están pidiendo, no dimensionan lo que están pidiendo. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos dijeron: podemos. Creo que muchas veces tenemos que ser un poco más reflexivos y pensantes en nuestras respuestas, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados muchas veces que en la emoción, estamos en la iglesia, estamos en un tiempo de alabanza, de adoración, estamos contentos
y cuando el pastor sube y Dios nos habla a través de sus siervos, muchas veces nosotros sin pensarlo decimos un amén, ¿no? Y así sea. Y creo yo que ellos están actuando de esta manera. Estos hombres están diciendo, sí, nosotros podemos. No dimensionan lo que iban a vivir, lo que iban a atravesar, lo que les esperaba. La respuesta de Jacobo y Juan, sí podemos, indica que entienden erróneamente que Jesús les está desafiando para ver si están dispuestos a soportar las dificultades que tienen por delante en la batalla por instaurar el reino escatológico, el reino venidero. ¿Están dispuestos, sería en otras palabras, están dispuestos ustedes a enfrentar las dificultades que vienen, a enfrentar probablemente, y lo vamos a ver más adelante, hasta la misma muerte? En la metáfora de la copa, ellos ven posiblemente tanto bendición como adversidad, y declaran que están dispuestos a soportar cualquier dificultad que se presente por la recompensa de la gloria que tienen por delante. Es posible que tengan en mente a otros héroes en la historia de Israel que con audacia dieron un paso al frente en tiempo de crisis y se ofrecieron para luchar por Dios. Por ejemplo, David se ofreció voluntariamente para luchar en contra de Goliat, para defender el honor de Dios, del Dios vivo, aunque sabía que quien matara a Goliat sería recompensado, dice la escritura en 1 Samuel capítulo 17 del verso 25 al 37, que sería recompensado con riquezas y además también se casaría con la hija del rey. Probablemente ellos tenían este pensamiento, ¿no? Y que tenían que salir al frente. Los discípulos, hermanos, reafirman su compromiso con Jesús y su destino en el aposento alto. Vamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26 y vamos a leer el verso 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Muchas veces solo acusamos a Pedro de haber dicho esto, ¿no? Pero el texto dice que todos dijeron también lo mismo. Señor, no te vamos a dejar. Señor, no te vamos a abandonar. Pero es interesante, ya sabemos, hermanos, la historia de que cuando la situación se puso fea, que cuando hubo conflicto, los primeros en salir corriendo fueron los discípulos. Pero qué misericordia tan grande la del Señor Jesús, ¿no? Que nunca los rechazó. Él ya sabía lo que iba a suceder. Los discípulos entonces reafirman su compromiso con Jesús en su destino en el aposento alto. Pero saben muy poco de lo que está por suceder. Ellos no dimensionan, ellos no saben lo que viene. Su valentía, hermanos, es digna de alabanza por el compromiso que expresan con Jesús y su disposición a enfrentar dificultades por las recompensas de la gloria futura. Pero realmente no se conocen a sí mismos ni son conscientes de lo que va a suceder. Porque vienen tiempos difíciles, tiempos que ellos tenían que enfrentar.
Jesús mira al futuro, al tiempo en que Jacob y Juan sufrirán por el reino de los cielos. Jesús dice, hermanos, en el texto, estamos en Mateo capítulo 20 y el versículo 23 dice de esta manera. Él les dijo, está hablando Jesús, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Jesús mira el futuro, el tiempo en que Jacobo y Juan sufrirán por el reino de los cielos. Jacob, hermanos, fue un mártir de la iglesia. Vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Leamos el verso 1 y 2. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Escuche esto. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. El primer apóstol mártir que fue matado a espada. Juan, hermanos, experimentó persecución y exilio, aunque según parece no sufrió una muerte violenta. Yo no sé si ellos dimensionaban esto. Estos compartían la copa de bendición de Jesús, pero deben de sujetarse a la voluntad del Padre para su futuro. Igual que lo está haciendo Él. Jesús ha venido para llevar a cabo la tarea designada por el Padre, y esta no pasa por el camino de la gloria, sino por el camino del servicio. Los discípulos verán que el requisito de su misión para ellos es el mismo. Todo aquel, mi amado hermano, que es un discípulo de Jesús, debe de tener un corazón de servicio, una actitud de servicio. Esto es algo sumamente importante dentro de la iglesia. Debemos de tener una actitud de servicio. A continuación, Jesús reúne a todos los discípulos para derribar sus ambiciones estrictamente humanas, estableciendo un contraste entre la concepción que el mundo tiene de la grandeza y la concepción de ella que tiene el reino de los cielos. Entre los gentiles, el criterio para la grandeza era el de enseñorearse de los demás y de ejercer autoridad sobre ellos. El verso 25 dice, porque los demás discípulos, hermanos, escucharon y se enojaron. Porque ¿cómo es posible que aquellos quieren tener más poder, no? Quieren tener un lugar de privilegio. ¿Y nosotros qué pasa? Y Jesús dice en el verso 25, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Sí, mi amado hermano, en el sistema de este mundo, en el sistema pagano, así es. Los gobernantes y los altos oficiales pueden hacer lo que quieren con los demás y hacer que les sirvan como mejor lo deseen.
En el sistema del mundo así es. Recuerdo que cuando se empezó esta pandemia, ¿no? Se cerraron las playas y pues estábamos encerrados. Pero recuerdo que un diputado, ¿no? Iba a su chalet, creo yo, privado, y pues tienen autoridad, ¿no? Y pueden hacer hasta cierto punto lo que ellos quieren. Porque en el mundo, mis amados hermanos, así es. El gobernante, los oficiales tienen cierta autoridad. Lamentablemente, muchos de ellos no han entendido que son servidores públicos. Nunca han entendido eso, ¿no? Servidores públicos. Pero en el mundo es así. En el mundo sí es así. El primer pensamiento, hermanos, de los discípulos habría sido, sin duda, la ocupación romana bajo la que Israel llevaba décadas sufriendo una pesada carga tributaria y un gobierno militar intruso. Para personas oprimidas bajo este tipo de penalidades, alcanzar estas posiciones de poder y autoridad es la mejor forma de conseguir una cierta medida de dignidad y categoría. Luchar por alcanzar estas posiciones de influencia y de autoridad es una ambición muy valorada entre las estructuras de poder del mundo. El mundo, hermanos, las personas del mundo, las personas de este sistema están tratando de alcanzar puestos de autoridad, puestos de privilegio. Y ahora no es que esté malo. Creo que Dios, hermanos, ha puesto a sus hijos, a hombres y mujeres de Dios, los ha puesto en lugares de privilegio. Pero ahora espero que estas personas puedan entender de que Dios las ha puesto en esos lugares para poder servir a los demás, no para servirse. Y con esto concluyo, mis amados hermanos. Jesús propone una clase de ambición distinta y sorprendente, que debe de ser el valor principal entre sus discípulos. El verso 26 al 28 dice de esta manera: mas entre vosotros no será así. Mas entre ustedes no tiene que ser así. Los estándares del mundo no tienen que ser los estándares de la iglesia. Mas entre ustedes no tiene que ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será ¿qué? Vuestro servidor. Qué revolucionario esto, ¿no? Es una idea revolucionaria de Jesús. El que quiera ser el primero entre vosotros será ¿qué? Vuestro siervo. Será el que sirve. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir. Jesús, hermanos, entonces propone una clase de ambición distinta y sorprendente que debe de ser el valor principal de sus discípulos. Los servidores, hermanos, de la palabra griega diáconos, trabajan como asalariados para mantener las propiedades y la casa del Señor, mientras que los esclavos estaban obligados a servir. Los hombres no solo consideran que el servicio sea algo digno y elevado, aunque servidores y esclavos están entre las clases más bajas de la sociedad. En la comunidad de los discípulos, Jesús los consideraba grandes y primeros. En el reino de Dios, mis amados hermanos, el que es grande, el que es primero, es el siervo, es el que sirve, es el que tiene un corazón de siervo, es el que tiene un corazón de servicio. Mis amados hermanos, si queremos ser grandes en el reino de los cielos, tenemos que tener un corazón de servicio.
Lo que hacemos cuando nos entregamos al servicio del reino de los cielos fluye. Escuche esto, mi amado hermano, porque fluye de un corazón agradecido. Un corazón agradecido es aquel que le sirve al Señor. No es simplemente decirlo, no es simplemente llenarnos la boca, ¿no? De decir que sí, estamos muy agradecidos con el Señor. Hermanos, debemos de servirle con excelencia. Nuestro mejor servicio debería de ser para el Señor. Lamentablemente muchos no han entendido esto, ¿no? A su trabajo, hermanos, llegan temprano porque si no los pueden echar del trabajo. Tienen otros compromisos y la gente ahí muchas veces sí es responsable. Pero en la iglesia, cuando están sirviendo, muchas veces lo hacemos de manera mediocre, ¿no? Y es cuando deberíamos de hacer de la mejor manera. Porque el servicio, hermanos, fluye de un corazón agradecido. El corazón que está agradecido, hermanos, sirve. La palabra de Dios dice que es mejor dar que recibir. ¿Por qué? Porque hay un corazón agradecido. Creo que hoy es un buen día para despojarnos de todo lo que pensamos que nos hace importante. ¿Qué pensamos que nos hace importante? Nuestros títulos, nuestros recursos económicos, las cuestiones materiales. Pero creo yo, hermanos, de que hoy deberíamos de despojarnos de todo aquello que pensamos que nos hace importante y considerarnos simples siervos de Jesús y servidores también de los otros. El mayor ejemplo lo dio Jesús y nosotros somos seguidores de Cristo. Ojalá, mis amados hermanos, que podamos entender esto en esta mañana y ponerlo en práctica. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu amor y tu bondad, tu fidelidad. Porque día con día disfrutamos, Señor, de tu misericordia. En esta mañana, oh Dios Todopoderoso, te ruego y te suplico que nos ayudes, Señor, a poder tener un corazón de servicio. Que nos ayudes, Padre de la Gloria, a ser siervos. Perdónanos, Señor, porque la influencia del mundo es fuerte. Y muchas veces somos arrastrados por esa influencia, por ese tipo de pensamiento. Te ruego, Señor, y te suplico que siempre podamos tener corazones humildes, corazones sencillos delante de ti y delante de la gente. Que podamos tener, Señor, corazones de siervo. Si queremos ser grandes en tu reino, tenemos que servir. Y ayúdanos, Señor, porque a los primeros que tenemos que servir es a nuestra familia, Señor. Te ruego y te suplico que nos ayudes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué privilegio poderle saludar, mi amado hermano. Reciban un cordial saludo de mi esposa. También un cordial saludo de parte mía. Les esperamos el miércoles a las 8 de la noche
Vamos a seguir con nuestro estudio de Gálatas. También nos puede seguir por Facebook como Ministerio Renacer. Nos puede buscar en YouTube como Ministerio Renacer Guatemala y en Instagram como Ministerio Renacer Guatemala. Espero, mi amado hermano, que tenga una excelente semana. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted, ponga paz, ponga gozo, que todo lo que haga prospere. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Bendiciones, hermanos.